El teorema de Thevenin dice que es posible sustituir todo el circuito A, excepto el resistor de carga B, por un circuito equivalente que consista de solo una fuente independiente de voltaje en serie con un resistor. La respuesta medida en el resistor de carga no resultará afectada al hacer esta sustitución. Teorema de Norton. Es posible sustituir todo el circuito, excepto el resistor de carga, por un circuito equivalente compuesto de una fuente independiente de corriente en paralelo con un resistor. Ahora se va a explicar cómo obtener el equivalente de Thevenin dado cualquier circuito lineal. Esto será en 7 pasos. Paso 1. Preparar el circuito. Para preparar el circuito se deben de hacer dos formas en redes separadas A y B. La red A debe de ser un circuito lineal. La red A debe de ser una red activa, es decir, debe de tener por lo menos una fuente independiente. Si la red A es inactiva o muerta, o sea que el voltaje es cero, entonces la corriente es cero. Paso 2. Verificar fuentes dependientes. Verificar si el circuito contiene fuentes independientes. Si cualquiera de las redes contiene una fuente dependiente, su variable de control debe de quedar en esa misma red. Paso 3. Calcular el voltaje. Para esto se tiene que desconectar la red B y poner las terminales de la red A en el circuito abierto. Definir y calcular el voltaje como el voltaje de circuito abierto en las terminales de la red A. Paso 4. Apagar las fuentes independientes. Esto quiere decir que debemos de inactivar o apagar las fuentes independientes de la red A, sustituir las fuentes independientes de corriente por circuitos abiertos y las fuentes independientes de voltaje por cortocircuito. Todas las corrientes y voltaje en la red B permanecerán inalteradas. Paso 5. Calcular la resistencia de Thevenin. Esto se va a poner como R subíndice TH, y esta nunca se puede calcular directamente cuando hay fuentes dependientes. Paso 6. Trazar el circuito equivalente de Thevenin. Una fuente independiente de voltaje se conecta con la polaridad adecuada, en serie con la resistencia de Thevenin de la red A. El voltaje de Thevenin es el voltaje del circuito abierto. Paso 7. Conectar la resistencia de carga. Esto se va a hacer a la red B, y con ello va a ser posible calcular el voltaje y la corriente en función del circuito y del voltaje inicial. ¿Cómo obtener el equivalente de Norton? Paso 1. Preparar el circuito. Preparar el circuito en forma de dos redes separadas A y B. La red A debe ser un circuito lineal. La red A debe ser una red activa, es decir, debe tener por lo menos una fuente independiente. Si la red A es inactiva o muerta, VOC es igual a 0 y ISC es igual a 0. Paso 2. Verificar fuentes dependientes. Verificar si el circuito contiene fuentes dependientes. Si cualquiera de las redes contiene una fuente independiente, su variable de control debe quedar en una misma red. Paso 3. Calcular la red ISC. Desconectar la red B y poner las terminales de la red A en cortocircuito. Definir y calcular la corriente ISC como la corriente de cortocircuito entre las terminales de la red A. Paso 4. Apagar las fuentes independientes. Inactivar o apagar las fuentes independientes de la red A. Todas las fuentes independientes de corriente se sustituyen por circuitos abiertos y las fuentes independientes de voltaje por cortocircuitos. Paso 5. Calcular la resistencia Norton RN. RN nunca se puede calcular directamente cuando hay fuentes dependientes. Paso 6. Trazar el circuito equivalente a Norton. Una fuente independiente de corriente ISC se conecta con la dirección adecuada en paralelo con RN de la red A. La corriente Norton es la corriente de cortocircuito y N es igual a ISC. Calcular el voltaje de circuito abierto. Paso 7. Conectar la resistencia de carga RL. Calcular voltaje y corriente en función de RL e ISC. Dentro de las aplicaciones que podemos encontrar para estos teoremas están los sistemas de control, cargadores de baterías, convertidores, DC,
sistemas embebidos, sistemas médicos, también las redes eléctricas de potencia, estabilidad de redes, localización de fallas, entre otros. El circuito sobre el que en este momento vamos a tomar mediciones es el primer circuito que se nos ve en la práctica. Este circuito no contiene la resistencia de Thevenin. Sin embargo, también vamos a tomar los valores para ver que coincidan y después vamos a armar el próximo circuito y entonces ya con esos valores vamos a confirmar lo que nos arroja tanto el simulador como los cálculos teóricos. Ahorita vamos a tomar el valor en esta resistencia que es de 1K y da menos 1.68 y vemos que al igual que en el simulador. Y solo para estar seguros vamos a tomar otro voltaje en cualquier otra resistencia, como por ejemplo en esta. Y da 4.3, que es lo mismo que arroja el simulador. Ahora lo que vamos a hacer es medir la corriente en este mismo circuito. Para eso pues se tiene que romper algún nodo. En este caso lo vamos a hacer en esta resistencia. Y medimos y nos da 3.5 y confirmamos que es lo que nos da en el simulador. Aquí ya rompimos otro nodo para medir otra corriente y ya solo como para confirmar un último valor. Y entonces toco las resistencias correspondientes y el valor es de 1.2728, me está cambiando. Y vemos que es un valor muy aproximado al que nos atina. 3. Muy bien, ahora vamos a medir la corriente de Norton, la cual se mide en la misma resistencia que se había colocado para medir el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, colocamos el multímetro en corriente y podemos comprobar que nos da 1.85, comparándolo con el simulador que nos da 1.77 mA.